¿Jugaste alguna vez a un juego que estuviera enfocado en mostrarte la heroica lucha de un personaje por alcanzar sus valores y sus objetivos? Donde el héroe se enfrenta a sus propios demonios y tenga que superarse una y mil veces para conseguir triunfar. Y donde los valores de la trama de ese juego sean mostrarte que la superación personal, el crecimiento espiritual y el logro de los objetivos son cosas posibles en ese universo. Bueno, probablemente sí, pero ¿qué tal si te hablo de dos juegos que no solamente cuentan una historia así, sino que te hacen vivirla y sentirla no solo a través del guión y la historia, que son geniales, sino también a través de la jugabilidad? Vamos por partes. Así como en el cine, los libros, la pintura y muchas otras formas de arte, los videojuegos concretizan ideas abstractas que responden, entre otras cosas, a las grandes preguntas filosóficas que se ha hecho el ser humano a lo largo de la historia. ¿Qué es el ser humano? ¿Cómo y qué es la realidad? ¿Qué es lo correcto y qué no? ¿Qué debe hacer uno ante tal situación? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué me refiero con concretizan? Que toman una idea abstracta, por ejemplo, el sufrimiento del hombre, y a partir de eso crean todo un universo visible, tangible, virtualmente, concreto, en donde esa premisa es reconocible. En los personajes, en la historia, en el mundo y en todo lo que forma parte de ese universo en particular. Explícita o implícitamente, las respuestas a estas preguntas filosóficas están siempre planteadas. Solo hay que escarbar un poco en el análisis. En este video me gustaría centrarme más precisamente en las ideas filosóficas que hay detrás de dos videojuegos. Por un lado, Celeste, y por otro lado, Gris. Si estás interesado en el análisis y la discusión de las ideas y temas centrales que subyacen la trama, la narrativa, la filosofía y la estética de los videojuegos, te invito a suscribirte para que puedas ver todos mis videos. Los temas, a mi entender, expuestos tanto en Celeste y en Gris, son en esencia la ansiedad y la depresión. Pero ambos retratan y dramatizan esta condición de formas un poco distintas. En Celeste, por ejemplo, controlamos a una niña llamada Madeline que desea escalar una gran montaña llena de peligros. En mitad del juego descubrimos que esos peligros se agudizan debido a los conflictos psicológicos que la niña tiene y que son producidos por sus trastornos de ansiedad, retratados en los diálogos que tiene con otros personajes y también en sus momentos de introspección. Mientras intentamos sortear las dificultades de la montaña, también deberemos lidiar con la personalidad autodestructiva de Madeline, que nos va a atormentar en diferentes momentos. Madeline se dará cuenta que la única forma de poder cumplir esos objetivos es reconocer lo que le pasa y reconciliarse consigo misma y con sus propios demonios, para de esta manera poder estar en paz, logrando así obtener nuevas habilidades que los usuarios podremos disponer para conseguir escalar la montaña con éxito. Pero mientras Madeline no se tranquilice, término implementado en el juego, su ansiedad la hará retroceder y fracasar. El juego se trata de intentar y fracasar y fracasar y fracasar hasta que en un momento lo logras. Y uno, al igual que Madeline, tiene que lidiar todo el tiempo con la frustración mientras lo juega. Yo mismo he tenido que darme una pausa y pararme a pensar un momento con un café antes de intentarlo de nuevo. El conflicto de Madeline, paréntesis, y esta es la gran herramienta que los videojuegos tienen para transmitir ideas, no solamente es llevado a cabo desde las formas comunes que ya conocemos en el arte, o sea, la historia, el drama, los diseños visuales, la música, etc., sino que también son transmitidas al jugador desde la jugabilidad. Los obstáculos son cada vez más difíciles y hay instantes donde querés mandar el juego a la mierda, pero si lográs pasar esa parte en que estás trabado, el juego te recompensa. Esto en concreto transmite a los jugadores, entre otras muchas cosas, la idea de integridad entre mente y cuerpo, o como también se lo conoce, entre cuerpo y espíritu. Al estar la mente / espíritu perturbado, el cuerpo no puede funcionar correctamente y todos los obstáculos a los que uno se enfrenta se sienten más grandes. Pero al solucionarlos y poder reconciliarnos con uno mismo, al ser capaces de tener nuestra mente enfocada en los objetivos, podemos liberar todo nuestro potencial para alcanzar los valores que nos proponemos. En este caso, los de Madeline. También podemos identificar tanto en la música, la historia y el tipo de mundo que hay recreado en Celeste, la premisa de un universo benevolente.
Esto quiere decir que el mundo es un lugar en donde alcanzar valores es posible y donde el ser humano es capaz, si se lo propone, de superar sus problemas, tanto los relacionados con su propia mente como los relacionados con la realidad fuera de él. La sensación al jugar Celeste es placentera y satisfactoria. Cuando pasas un nivel o una parte difícil te sentís bien. Hasta incluso el juego te regala momentos de charlas al lado del fuego, instantes en los que descansar la mente y prepararla para lo que viene. En esos momentos también te detenés a ver la belleza de ese mundo, porque cuando estás en la vorágine no podés hacerlo del todo. Y ahí, en esos momentos de fracaso, seguidos de frustración, seguidos de nuevos intentos, seguidos de logros, seguidos de recompensa, es donde está la esencia de lo que Celeste está tratando de decirnos. Vos podés. No importa cuán grande sea lo que te estás enfrentando, no importa cuán lejos creas que estás de conseguirlo, inténtalo una vez más. Vos podés. El caso de Gris es bastante parecido, solo que el tema está más centrado en la depresión y en cómo todo el mundo alrededor de una persona se desmorona a causa de eso. En el comienzo del juego nos encontramos con un universo desplomado y gris, lleno de objetos rotos, con una música que apenas se atreve a sonar. Un lugar en donde lo bello pareciera haberse desvanecido, dejando solo algunos vestigios de lo que fue, junto a un gran eco que nos hace sentir que estamos solos en el mundo. En los primeros minutos de juego, la protagonista apenas puede moverse y saltar. Es vulnerable. A diferencia de Celeste, en este juego el personaje no habla, pero toda la información que necesitamos saber para entender el tema y la filosofía detrás del juego es provista por las claras y potentes imágenes y símbolos que presenta y por lo que nos transmite su jugabilidad. En la medida que avanzamos por este mundo con nuestra protagonista y vamos resolviendo las situaciones que plantea el juego, comenzamos a desbloquear los distintos colores que van pintando nuevamente ese universo apagado. A diferencia de juegos como Inside, por ejemplo, del que voy a hablar en otro video y cuya filosofía es totalmente distinta y donde el universo es oscuro y pernicioso por regla general, acá si bien el universo está desplomado, aún conserva ciertos vestigios de lo que fue. Como si en la delicada arquitectura del juego se pudiera ver el potencial de lo que el mundo en realidad es si la protagonista no estuviera pasando por un momento de agonía. Una vez que vamos avanzando y superando obstáculos, vamos haciendo florecer otra vez la belleza, al mismo tiempo que la protagonista comienza poco a poco a adquirir más movilidad, lo que le permite ser capaz de enfrentarse a sus propios demonios y ya no parece un simple maniquí que apenas se mueve. Sus miedos están representados como sombras oscuras que adquieren diferentes formas y a las cuales ella tendrá que repeler utilizando las nuevas herramientas que va adquiriendo. Al jugarlo, uno puede sentir el tránsito desde un gran estado de depresión y oscuridad al comienzo hacia la superación y la plenitud que se siente al dejar atrás esos estados de ánimo. Cada una de estas ideas están representadas de forma sublime y no es posible describirlo aquí con palabras, pero sin duda recomiendo fervientemente jugarlo. Gris quiere ser la confirmación de que ser mejor es posible y que no existe fuerza mayor que la de una persona que intenta por todos sus medios romper las cadenas que lo atan a miedos incomprensibles. Es la representación de cómo uno puede y debe trabajar para conseguir superar los momentos de oscuridad y así ser feliz. Pero finalmente, es experimentar la sensación de plenitud de mirar la belleza del mundo sin el velo cegador del miedo. Y no solo lo muestra con su increíble arte visual y música, sino que nos lleva a experimentarlo desde su jugabilidad. Sí, tal vez no presente un real desafío como Celeste y pueda ser considerado por muchos como un juego fácil, pero lo que Gris ofrece es una experiencia que busca realzar el espíritu humano. Gris es arte. En resumen, creo que ambos juegos muestran al ser humano como el héroe de su propia vida, siendo este capaz de superar cualquier obstáculo que se le presente en la búsqueda por alcanzar sus valores, consiguiendo de esta forma poder escalar incluso hasta la más alta
y peligrosa de las montañas. Si te gustó este video y te interesa el análisis, la discusión de las ideas centrales, de las tramas y las narrativas de los videojuegos, te invito a suscribirte para que puedas ver todos los demás videos. Yo soy JB o José y esto es Ideal Game.